tema de la inflación, no hay ninguna duda que el gobierno la ha logrado bajar. El año pasado, en pleno ajuste de tarifas y acomodamiento de precios, atraso del tipo de cambio que venía de antes, tuvimos una inflación del 41%. Yo estimo para este año entre 22 y 24%. Es casi la mitad de lo que venía. Pero nos asustamos con la última medición. Claro, lo que pasa que, a ver, el gobierno planteó un objetivo muy duro de inflación, entre el 12 y el 17%, y tal vez ahí hay... A ver, yo entiendo, vos sos presidente del Banco Central y lo que querés es dar una idea a dónde querés llegar y que cambie la tendencia. El mes de marzo fue particularmente duro, ya febrero había sido 2,5, ¿no? Sí. Y abril apunta para otro tanto. Ahora, yo creo que hay un periodo que va a ser entre mayo y octubre, entre las elecciones, que vamos a descansar un poco de los precios porque no tenés el tema tarifas fundamentalmente. Vamos a ver qué pasa con las paritarias, que son las nuevas invitadas en la puja por la inflación. Están saliendo paritarias del orden del 20 con ajuste de inflación de acá a fin de año, otros están en el 22, 23, 24. Creo que no se va a apartar de ahí y tal vez entre mayo y octubre podamos decir en el periodo electoral que vamos a tener una tasa promedio de entre el 1,5, 1,6, 1,4. Más tranquilo. Y después de octubre, Dios dirá, porque la verdad han quedado pendientes importantes ajustes en las tarifas. Primero lo de la luz. La luz iba a ser un 60% en marzo, el gobierno se dio cuenta que eso iba a generar un problema muy serio, lo dividió en tres, 20% en marzo, 20% en octubre después de las elecciones y 20% en el primer trimestre del año que viene. Otro tema importante a considerar es el transporte público de pasajeros, que también se pateó, eso pega en el costo de vida. No se ajustó tanto el subte como los micros, los colectivos. Eso hace subir el déficit por el subsidio que hay que dar a las empresas de transporte. Todo aparenta que el tema colectivo de boleto pasa para también después de octubre. El tema del gas, que es la novedad mala de abril, van a hacer lo mismo, van a ajustar creo un 20% en el gas ahora, no me acuerdo bien cómo fue el anuncio, y el resto se difiere. Digamos, el tema tarifa sigue siendo un problema para la inflación. Y esto, la verdad que está pegando en el consumo. Claro. Y se nota que el consumo no logra arrancar. Yo, la verdad, tenía un poco más de optimismo a partir de marzo, abril, cuando dije, bueno, vienen las paritarias, siempre, viste, los precios se anticipan. Pero esta vez la cosa no funcionó así y seguimos teniendo, con el dato a marzo, que ya lo tengo, de consumo en supermercados, y el consumo minorista sigue retraído, ¿no? El tema de la inflación, básicamente tenés tres componentes ahí que están haciendo difícil que baje, a pesar de que bajó bastante, pero le ponen un piso difícil de perforar. El primero es la inercia, tiene la inflación, tiene un fenómeno de inercia que es difícil de frenar, para eso están justamente las metas de inflación. El segundo es el tema tarifario, evidentemente eso impacta está impactando en la inflación y también ahí tenés casi 5 puntos más de inflación este año con las tarifas. Y el tercero es la emisión, que este es un gobierno que si bien no emite la cantidad que emitía el gobierno anterior, este año vamos a tener 150.000 millones de pesos de emisión, y eso evidentemente también le pone un piso difícil de bajar a la inflación. Entonces, esos tres componentes creo que están. La medida del Banco Central de la semana pasada, la suba de tasas del Banco Central era previsible porque se aceleró un poco, incluso la inflación núcleo, viste que nosotros siempre decimos, cuando sacás los precios regulados, sacás las tarifas, no, la inflación núcleo también se había acelerado. Entonces, bueno, el Banco Central hizo lo que tenía que hacer en ese caso, no había mucho margen ahí. No soy tan pesimista como Aldo respecto del consumo. Yo creo que estamos viendo un fenómeno donde hay recuperación fuerte de consumo. El problema es que no está siendo esa recuperación de consumo en buena parte del sector minorista. Pero vos tenés al mismo tiempo ventas de autos récord, ventas de motos récord, patentamiento de planes, tanto en motos como en autos, planes, no patentamientos, récord también. Bueno, el turismo. Sí, claro, tuviste este fin de semana largo, 10.000, no solamente países limítrofes, 10.000 personas más viajando este fin de semana largo del mismo fin de semana del año pasado. Y es verdad, tuviste el fenómeno, países limítrofes que se están llevando buena parte del consumo, que antes capaz se quedaba acá, hoy se va a Chile, hoy se va a Paraguay, hoy se va a Uruguay. El termómetro funciona.
tenés dos economistas que no necesariamente en cuestiones de largo plazo podrían pensar parecido, pero el diagnóstico que te dan es parecido porque... Tienen los instrumentos que funcionan. Porque la inflación está bien medida, porque digamos, después puede haber cuestiones después de la coma, pero el diagnóstico es parecido. Después están los motivos que originan la situación que atraviesa hoy la Argentina. Me parece que esa es la discusión que está pendiente hoy por hoy. Martín hablaba de la política monetaria. Yo creo que la política monetaria del gobierno es correcta para el objetivo de bajar la inflación, pero es incoherente con la política fiscal que el gobierno tiene. De reducción de déficit. Un gobierno que tiene que habla, digamos, de una reducción de déficit que finalmente no es tal, bajó la presión fiscal 2 puntos respecto al producto, o sea, cobra menos impuestos que sobre el total de la economía que antes, pero exige a que Federico Sturzenegger sobreactúe la política monetaria justamente porque me parece que pasa un poco por ahí, ¿no? Porque la falta de política fiscal exigen a la política monetaria sobreactuar eso. Ahora, en términos concretos, ¿cuál es el problema que le pasa por ahí al televidente? Decimos, efectivamente, hubo récord de turismo, 144% más de pasajes a Chile. Y claro, te pones a mirar lo que vale una tele acá, sí, claro, 5.000 mangos más que en Chile. Te pones a mirar un celular, 4.000 mangos más que en Chile. Estamos hablando la misma, yo no voy a decir la marca, pero misma marca, misma cadena de origen chileno y verde, sí, digamos, en ambos lados. Clarísimo. Es decir, mismo producto vale 40% de diferencia. Bueno, la pregunta es, ¿cómo hacemos para resolver eso? Porque además, lo que decía Martín, que es cierto, este es un país que vende más departamentos, más autos, más motos, pero no vende mucha más carne, mucha más leche, mucha más comida. Entonces, hay un tema que tiene que ver con qué nos pasa con el promedio. Y como el crecimiento va a dos velocidades distintas, me parece que es lo que llevó al gobierno justamente a saber que probablemente los sectores que lo han acompañado en 2015 lo vuelvan a acompañar porque las noticias empiezan a no ser tan malas por lo menos, pero lo que terminó profundizando es la discusión de orden político. Totalmente. Y por ahí pasa el centro de la discusión y el gobierno ya no discute economía. De hecho, hoy el viceministro de Economía publica en La Nación que estima un crecimiento menor que el que estaba estimado en el presupuesto. O sea, de 3,5 bajamos a 2,9 y el FMI dijo 2,2.